Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión del día miércoles para hablar sobre marketing en Marqueteros Elite. La agenda en esta ocasión es bastante resumida en términos generales como en otras. Sin embargo, no se dejen engañar porque el tema va a ser bastante extenso, como les había platicado y como lo ven. Es un tema sobre estrategias avanzadas. Vamos a tocar temas, vamos a repasar el tema de métricas, pero al mismo tiempo vamos a avanzar con el tema de embudos y estrategias avanzadas. Así que vamos a ir complementando todo el conocimiento que ya tenemos hasta este momento para ir aplicando algunos aspectos a nivel general sobre el tema de estrategias avanzadas. Vamos a ver si, vamos a ver, buenísimo. Bueno, vamos a hacer primero un repaso sobre el tema de las métricas, hasta dónde hemos avanzado. Hemos hablado sobre alcance, sobre impresiones, CPM, alcance, CTR y CPC, ¿verdad? Y hemos utilizado este ejemplo de embudo para ir tocando cada uno de esos puntos, cada una de esas métricas principales dentro de nuestra estrategia. Primero que nada, quisiera hacerles esta pregunta, ya que vamos avanzando con el tema de métricas. Quisiera que me ayudaran a responderla. ¿Cuál es la primer métrica que deberían empezar a medir dentro de sus cuentas publicitarias? ¿Qué métrica deberían de tener al inicio? Habiendo ya platicado sobre todas estas métricas, ¿qué métrica sería la primera que deberían de medir? ¿Será CPM? ¿Será CPC? ¿Será CTR? ¿Será alcance? ¿Será impresiones? ¿Cuál es mi primera métrica? Sería el CPM CPM. y ¿Por qué? por el costo de nuestras impresiones. Ujú. Rachel, creo que tenía hay una pregunta o un comentario. Yo empezaría pues por el alcance, para saber cómo es, a dónde estoy llegando, cómo, antes del costo per se, pues me iría a ver cómo está mi alcance. Ya. Antes del alcance, recordemos que la métrica que nos va a medir o la métrica más grande de todo nuestro embudo va a ser las impresiones, no va a ser el alcance. Porque el alcance se mide con base a la cantidad de usuarios que ven mi anuncio. Pero la cantidad de usuarios o el alcance siempre va a ser menor a las impresiones. Las impresiones siempre van a ser más altas. Entonces, como bien ejemplificamos, como vemos en pantalla, tenemos un embudo y vemos que lo primero que medimos son las impresiones, porque las impresiones son lo más alto que tenemos. Y vamos a hacer un ejercicio. Vean dentro de sus campañas, cuál en máximos, pueden poner en máximos, impresiones, cuánto tienen en impresiones y cuánto tienen en alcances. Impresión 144.980. ¿Ciento cuánto? 44.989. 144,000. Ahora el alcance. 61.873. ¿Y cuál es la diferencia? Ok, déjame sacar. 144,000, vamos a ver. 144,000 menos, ¿cuánto dijeron? 160 o 60. 60,000. 84,000 más o menos. 80,000 de diferencia. Ajá. Y como ven, las impresiones siempre va a ser más alto. Entonces, lo primero que debemos de medir es las impresiones. ¿Por qué? Porque luego de las impresiones sigue el alcance. Y si colocamos primero las impresiones y después el alcance, podemos medir cuánto tráfico estamos perdiendo. Entonces, la siguiente pregunta sería, esos 84,000, ¿cuántos representan en pérdida de tráfico entre impresiones y alcance? 83.116. Casi más del 50%, ¿no? 58%, sí. ¿Verdad? 58%. Entonces, siempre vamos a colocar en nuestro administrador de anuncios de forma paralela nuestras métricas de mayor a menor. Entonces, lo primero sería impresiones, después alcance. Después de alcance, ¿qué creen que siga?
serían los En efecto, los clics. clics. El Sí y CPC. no, sería interacciones, Ah, cierto. ¿verdad? Ujú. Porque Sí, una interacción es de los 60,000 usuarios que vieron mi anuncio, va a haber un porcentaje menor de interacciones, pero va a ser mucho menor la de los clics. ¿Por qué? Porque no todos los que dieron clic van a darle me gusta, share, clic al anuncio. Entonces, por lo general, siempre interacciones va a ser un poco más alto que clics. ok. Em, Aun cuando interacciones no es una métrica que por lo general nos preocupe dentro de nuestras campañas. Si se han dado cuenta, cuando tomamos decisiones de apagar anuncios, no vemos la Las métrica de interacciones. interacciones. Sin embargo, es porque no hemos tenido tanto problema con los anuncios. Si hubiéramos tenido problemas con el CTR, fuera demasiado bajo, por ejemplo, 0.5, no tuviéramos muchos clics, hay que ver qué pasa entre el alcance y las interacciones y los clics. Entonces, medimos las interacciones. Entonces, puede que nuestro anuncio no sea tan relevante para que el usuario interactúe mucho antes de que le dé clic, ¿verdad? Después de interacciones, ¿qué seguiría? Los clics. Clics. Ujú. ¿Cuántos clics tienen ustedes? Ah, déjame ver. Si no lo tenía anotado. Clics. Clics. 858. 858, ok. ¿Y en interacciones? A ver, déjame sumar. Porque ahí no da el total. Sería 1471 más 554 más 110. 2135. 2135, ok. Entonces tenemos 144,000 de impresiones, 60,000 de alcance. 2,000, ¿cuánto dijeron de interacción? 2135. 2,135 y 800 clics. Cada ven que cada etapa hay menos números, ¿verdad? Esos son pérdidas, pero al mismo tiempo son conversiones. Entonces, nos tenemos que preocupar por esa pérdida de tráfico. Entonces, justamente por eso es que vamos a empezar a hablar sobre estrategias avanzadas, porque tenemos que aprender a manejar nuestro público frío, tibio y caliente. Nuestro público frío va a ser el público que va a tener la mayor cantidad de pérdidas de tráfico si no sabemos manejarlo. Entonces, para eso existen las campañas de retargeting. Porque si solo tenemos campañas de tráfico frío, nuestro público puede que se pierda y no podemos recuperarlo, ¿verdad? Entonces, una estrategia de retargeting no necesariamente sea solo publicidad. Puede ser una campaña de email marketing, por ejemplo. Podemos activar, si estamos hablando de Hotmart, podemos activar algo que se llama recuperación de checkout, que muy poco lo conocen, que es básicamente que cuando alguien agrega su tarjeta, pero no compró, pudo haber tenido algún problema, no tomó la decisión, le pareció muy inseguro, cualquier cosa. Pero inclusive hasta ahí hay una pérdida de tráfico. Entonces, si ustedes imaginaran la cantidad de tráfico de pérdida entre checkouts y compras, es bastante alta todavía. Es casi del 50%. Entonces, para eso nos sirven las campañas de retargeting, para decirle, hey, mira, no compraste o no iniciaste pago, te puedo ayudar. O escribe al WhatsApp o podemos tener una llamada si es algún producto de más valor, ¿verdad? Pues puede valer la pena tener una llamada. Eh, entonces, en términos generales, eh, debemos aprender a manejar nuestros públicos fríos, tibios y calientes para tener la menor cantidad de pérdida posible. Obviamente, nunca vamos a poder recuperar todo el público posible de tráfico porque no siempre, nunca, inclusive cuando estamos en la etapa de ventas, cuando el prospecto está muy calificado, ese prospecto no necesariamente
sea un prospecto que tome la decisión, inclusive hasta ahí, cuando ya está en checkout o cuando ya está poniendo su tarjeta, les repito que puede haber hasta una pérdida de tráfico de un 50%, o sea, de 100 personas que iniciaron pago, solo 50 compraron, y el otro pérdida de tráfico, pues obviamente se perdió en el proceso, ¿verdad? Entonces, Ah, porque justamente para eso sirve manejar campañas de retargeting, entender cómo funcionan los diferentes tipos de públicos, ¿verdad? Vamos, creo que Raúl tenía una pregunta, ¿no? un comentario. Yo me fijé en Hotmart, en la parte donde aparecen las ventas, hay un lugar que dice los estatus. La que ella me muestra son las aprobadas, las completadas también. Las aprobadas son las que me llegan al correo todos los días y Ujú, las completadas son las que siendo aprobadas ya han pasado el periodo de garantía. Pero ujú, también encontré dentro de lo que yo tenía, tengo canceladas. ujú, ujú. Me fijé que algunas canceladas después aparecen como aprobadas y otras no. Yo pienso que a veces es que le puede fallar la tarjeta y vuelven, intentan y ahí sí. Realmente son muchos factores y eso no muchos lo conocen. Y justamente por eso sirven las campañas de retargeting. Porque sí hay una pérdida muy grande, aun cuando la estrategia sea muy buena, siempre va a haber una pérdida muy alta entre inicios de pago, que sería que cuando inician, cuando ponen su número, su información de tarjeta y la compra. Aun cuando sea una estrategia súper ganadora, siempre va a haber una pérdida de tráfico muy grande. Entonces, muy pocos conocen esto que se llama recuperación de tráfico. En productos digitales no es tan alto, pero donde sí es muy alto es en productos de estrategias de e-commerce, de productos físicos. Físico. Em, entonces, no muchos conocen. Entonces, pueden decir, bueno, muchos visitan mi página, muchos agregan en el carrito, pero muy pocos compran. Y a veces sucede que el checkout, la pasarela de pago no es muy friendly, no es muy amigable, no tiene muy buena experiencia de usuario, genera mucha desconfianza, o puede ser que el mercado justamente tenga problemas con su tarjeta, sea un país que por lo general no esté comprando, no esté tan acostumbrado a comprar por línea. Realmente son demasiados factores, pero por lo general sí hay una pérdida de tráfico ahí. Entonces, en Hotmart, lo que usted vio de cancelación es justamente eso, que hay una pérdida. Entonces, se mide con porcentajes. Y pues lamentablemente con Hotmart únicamente ¿cómo se llama? Los productores pueden manejar las configuraciones de recuperación de tráfico, de recuperación de checkout, pero no muchos conocen eso. Entonces, considérenlo si ustedes en algún momento se vuelven productores, coproductores, o bien tienen ¿cómo se llama? Una tienda en línea. Consideren no solo la estrategia del retargeting, que ya vieron ustedes que no necesariamente puede funcionar como la tenían, que el costo por compra era hasta de $20 en campaña de retargeting, que no necesariamente solo existe la campaña de retargeting en publicidad, sino podemos hablar de email marketing, podemos hablar de contacto directo, podemos hablar de mensajes de texto, podemos hablar de mensajes de WhatsApp. Ahora realmente hay una diversidad, pero lo importante es entender la diferencia entre esos tres tipos de públicos, ¿verdad? Es lo primero que hay que entender. Bueno, me encasillé mucho en ese término, pero es muy importante ir platicando sobre esa estrategia. Así que seguimos avanzando, vamos a ir platicando un poquito más sobre ese tema, porque justamente es por eso esta llamada, esta sesión, esta mentoría para ir platicando, ¿verdad? Sigo haciendo preguntas sobre el embudo, porque es muy importante que entendamos a grosso modo el tema de embudos. Y le sigo preguntando, después de los clics, ¿qué seguiría? Serían las compras. No. No,
los pendientes de compra. O sea, después que tengo clics, ¿cuántos de esos empezaron el proceso? No. Un poco antes, hay algo más. Visitas a la página. También hay una pérdida de tráfico entre clics y visitas a la página. Que eso en Google, cuando ustedes vean Google Ads, eso se le llama porcentaje de rebote. ¿Cuántos van a rebotar? El porcentaje de rebote se recomienda que no sea tan alto. Cuando hablamos de porcentaje de rebote es que están rebotando. O sea, por lo general las personas le dan clic a un anuncio, pero no necesariamente estén interesados en iniciar sesión. Puede ser una cosa. Otra puede ser que su página sea muy mala. Otra puede ser que las imágenes sean muy cargadas. Otra puede ser que su hosting no sea muy bueno. Y realmente hay un sinfín de factores también. Entonces también es importante aprender a manejar la pérdida de tráfico entre clics y visitas a la página. Entonces les hago esta pregunta. ¿Ustedes están midiendo la cantidad de clics y visitas a la página? No. Deberían. Deberían. Lo configuramos. Creo que lo configuramos en una de las sesiones. Sí, pero no lo he usado como elemento para tomar ninguna decisión. No hay problema. No hay problema. Pero si lo empezamos a analizar ahora, quisiera que me dijeran entre clics y visitas a la página, ¿cuál es la diferencia? ¿O cuántos clics y cuántas visitas a la página hay? Clics 822 y visita, bueno, perdón, el total. Ajá. Bueno, pero es que en el total hay menos visitas, menos clics que visitas a la página. ¿Cuántos hay? Y eso es bueno. Sí, hay en total de las 3 campañas 858 clics y visitas a la página en total 865. O sea que hay 7 visitas más que los clics. Súper, buenísimo. Pero Eso les puede decir que la página está cargando bien, que no un porcentaje de rebote muy bajo, si es que existe, y está bien, porque por lo general sí se espera una pérdida de tráfico entre clics y visitas a la página. Entonces, si ustedes están manejando algún producto, están vendiendo en Hotmart, marketing de afiliados, si miden esas visitas y si las visitas son muy bajas, tienen que empezar a medir esa pérdida de tráfico. Por lo general se espera una pérdida de tráfico entre un 30 a un 40%. Pero aquí vemos que no existe esa pérdida. Eso significa que estamos bien. Entonces la página está muy bien. Entonces el problema de nuestras ventas no está en la página, entre clics y visitas a la página. espera, Sí, sí, cuando sí. veo el total, cuando Ajá. veo el total de clics, el total no es la suma de las 3 campañas. Por eso decía yo que era menos, pero al final resulta 919 clics. Ujú, Y la sumo y no me fijo en el total que aparece allí. ujú. Claro, hay que tomar en cuenta que 2 Pero campañas, tampoco supera el 40%. no No, está. a eso voy, a eso voy. Si supera su pérdida de tráfico más del 40%, hay que ponerle atención a la página. Puede que la página no esté bien, no esté cargando, las imágenes son muy malas, muchos factores de la página. Entonces, esa métrica, y es por eso es que no le hemos puesto mucha relevancia porque realmente no hay una pérdida de tráfico tan grande. Y pues, nosotros estamos a cargo de mejorarle ese proceso y de entender que esté funcionando, ¿no? Pero hay mucho ojo ahí si ustedes manejan no solo productos de nosotros, sino productos de cualquier otro productor. Hay que ponerle atención a las visitas a la página, ¿verdad? Porque también ahí existe una pérdida de tráfico. Porque pueden decir ustedes, hey, mis anuncios están bien, pero no estoy vendiendo. Puede que de clics a visitas a la página esté pasando algo. No esté cargando bien. El productor no tenga un buen hosting. Una carga, las imágenes son muy malas. Inclusive la redacción y cualquier término puede estar malo, ¿verdad? Es muy importante. Sigamos. Entonces, ya ven que no es solo clics a inicios de pago o compras, sino existe también visitas a la página de destino. Va a haber una pérdida, siempre va a haber una pérdida entre personas que le dan clic
y que visitan la página de destino. Entonces hay que medir esa pérdida. Si la pérdida es arriba de 40%, hay que ponerle atención. Después de visitas a la página, ¿qué creen que sigue? Inicios de pago. No. Sí y no. Y depende del embudo. Porque, por ejemplo, en una tienda e-commerce puede ser visitar la tienda en línea. Puede ser agregar al carrito. Puede ser agregar a listas de deseo. Si tienen un embudo con un webinario, puede ser leads antes de inicios de pago. Puede ser enviar información. Puede ser registros completados antes de iniciar pago. Entonces, antes de iniciar pago siempre van a haber algunos aspectos. Después de clientes potenciales, ¿qué creen que siga? Estábamos en clientes potenciales. Los Sí. clics. No, Ok. les hago esta pregunta. Después de clientes potenciales, ¿qué sigue? Las Ya compras. directamente las ventas. Depende. Ujú. Si ustedes tienen una estrategia de email marketing, sería porcentajes de apertura de su estrategia de email marketing a los clientes potenciales, por ejemplo. Entonces, ahí todavía hay otro porcentaje. Entonces, ahí hay otra pérdida entre porcentaje de apertura de correos electrónicos de los que dejaron sus datos, que son clientes potenciales, y que debiera un correo. Y hay otra métrica que puede ser clics, clics en los correos electrónicos. ¿Se puede medir? Sí, hay formas de medir la conversión entre los clics dentro de los correos electrónicos. Sí, sí podemos utilizar etiquetas de seguimiento. Obviamente son estrategias avanzadas, no las vamos a ver todavía, pero sí, antes de inicios de pago entre clientes e inicios de pago, es el porcentaje de apertura si ustedes tienen otra estrategia interna que puede ser email marketing o chats o cualquier otra estrategia que tengan antes de que inicien pago, ¿verdad? Inclusive podría ser, por ejemplo, ahorita nosotros estamos validando lo que les decía, la estrategia de high ticket. Inclusive antes de que inicien pago, tenemos porcentaje de personas que asisten a las llamadas que tenemos nosotros, que un high ticket necesita una sesión de llamada de venta, una sesión estratégica para vender un producto. Entonces, inclusive antes de inicio del pago, pueden haber pérdidas de personas y ahorita estamos manejando pérdidas del 50%, ¿verdad? Entonces, de 10 clientes potenciales, solo 5 asisten a una llamada, ¿verdad? Entonces, todavía existen números que obviamente los vamos a ir conociendo poco a poco, pero em, si se imaginan, o sea, en una estrategia avanzada, completa, no solo es clics, no solo es impresiones, alcance, clics, inicios de pago ya, sino pueden haber métricas que hay que considerar intermedio, ¿verdad? Como tal. Dependerá del tipo de campaña que estemos haciendo, del embudo que estemos utilizando, eh, para poder ver qué se le da seguimiento. Depende del embudo realmente, justamente de la estrategia, qué tipo de campaña o estrategia publicitaria van a usar. No es al revés, sino depende del embudo que tengan o de lo que estén planificando dentro de esta estrategia de conversión, el tipo de objetivo o campaña que van a utilizar. Y las métricas que van a utilizar justamente dentro de su embudo, ¿verdad? Ujú. Ok. Seguimos. Bueno, ya después de eso, sí, ya sigue inicios de pago. Después de inicios de pago ya siguen las ventas como tal y después de las ventas el ROI, ¿verdad? Entonces, así deberíamos de tener nuestras métricas. Como tal, sigamos avanzando con los términos. Ya vimos y ya hemos utilizado este embudo, hemos simplificado anteriormente. Luego, convertimos este embudo que tenemos en algo simplificado hasta cierto punto. Esto es la ejemplificación de una estrategia de marketing en las 3 etapas de conversión. El TOFU, el MOFU
y el BOFU. No lo vamos a ver ahorita, no vamos a grabar los términos y los conceptos, pero sí es muy importante saber qué significa hasta cierto punto cada estrategia. En la primera etapa tenemos el TOFU. El cliente en esa etapa se va a considerar qué es lo que necesito o si necesito algo, ¿no? MOFU, ¿por qué podría considerar como opción este producto? Y el BOFU, ¿cómo puedes dármelo? Son 3 tipos. Y básicamente esto está ligado a público frío, tibio y caliente. Vamos a verlo acá. Esto sería el público frío. Esto sería el público tibio y esto sería el público caliente. ¿Habían escuchado estos términos? Yo no. Ok. Es la primera etapa de empezar a hablar sobre estrategias avanzadas en marketing. No vamos a tocar las definiciones porque nos vamos a confundir en esta primera etapa con definiciones y no hace falta porque las podemos relacionar con público frío, tibio y caliente. Básicamente la estrategia TOFU atacaría el público frío, el AMOFU, público tibio, y la BOFU, público caliente. Cada uno de esos términos es un acrónimo de lo que significa un concepto. No lo vamos a tocar, como repito ahorita, qué significa ese concepto. No hace falta y no es tan relevante hasta cierto punto. ¿Ah? Seguimos. Ahora hago la pregunta. ¿Qué es para ustedes público frío? Aquel que tocamos por primera vez, o sea, con el que tenemos contacto por primera vez luego de haber hecho una vaya, podemos haber seleccionado un tipo de público al que creemos que es nuestro target, pero nunca hemos tenido contacto con ellos. No nos conocen. Exacto. No nos conocen, exacto. Es la primera vez que ven nuestro anuncio. Y hay algo interesante, creo que ustedes ya lo conocen, pero es importante aclararlo, ya quizá Harvey, que el tema de la estrategia de público frío es muy importante considerarla y representa y va a representar siempre en porcentajes, en promedio, el 70% de nuestra inversión, comparado con los otros tipos de públicos. ¿Por qué creen que representa el público frío un 70% de nuestra inversión y no el público caliente, que es el que debería de comprarnos? Porque es donde más perdemos tráfico y es que más tenemos que cuidar, mantener los que nos llegan, ¿no? Yo lo pongo porque al final esa es la raíz de los calientes. O sea, tenemos que tirarle a una masa importante, a llegarle a un buen número para poder tener de dónde escoger. O sea, no de dónde escoger, vaya, que tengamos público luego que podamos calentar, ir calentando. Así que por eso pienso que la inversión en ese tráfico frío es la vital, ¿no? Sí, correcto. Y hay algo importante que siempre aprendemos en marketing, pero hasta que lo ponemos en práctica nos damos cuenta realmente cuando ya aprendemos cómo utilizar estrategias de retargeting. Pero cuando lo aprendemos en marketing, en conceptos y definiciones, por lo general es algo, sí, qué bueno que es así. Entonces, básicamente, lo que nos dice marketing, o por lo general nos dicen los gurús de marketing, es que es muchísimo más fácil mantener a un cliente que es cliente, es muchísimo más barato que tener a un cliente nuevo o crear un cliente nuevo. Y aquí es donde lo vemos en conceptos, que es muchísimo más caro para nosotros, pero es muy importante siempre mantener un flujo de inversión para tráfico frío. Obviamente va a ser más difícil mantener a un cliente frío, o sea, adquirirlo, que un cliente caliente que esté dispuesto a comprar, que a ese mismo le podemos vender más. Y lo pueden ver, hagamos el ejemplo, un ejemplo clarísimo
Creo que hoy tuvieron una venta adicional de la Masterclass. Por ahí vi unas notificaciones. No sé si fueron ustedes, fueron alguien más. Pero hagamos, preguntémonos de la cantidad de personas que vieron, perdón, de la cantidad de personas que compraron el producto que están vendiendo, que es el ebook, con los que compran la Masterclass, ¿cuántos de esos, pongamos el ejemplo, de 10 personas que compran el ebook, cuántos compran la Masterclass? ¿Cuál es la relación? Debe ser un mínimo. De 10 personas que compran el ebook, ¿cuántos comprarían la Masterclass en promedio? Uno, Una, dos, uno, Sí, yo creo que no más de ahí. creo que está en dos. Creo que está en dos o en 15%. Creo que la conversión promedio está en 15%. Ya lo medimos en métricas. por eso uno o dos. Ajá, que es 1.5. Entonces, de los que compran, que son compradores del ebook, de 10 personas que compran el ebook, una 1.5 compran la Masterclass. ¿Verdad? Si fueran 100 clientes que compran el ebook, ¿cuántos en promedio comprarían la Masterclass con ese mismo número? De 10 a 15. Y Ujú. 15, ¿verdad? ¿Qué sucede de las personas que ven mi anuncio? O dejémoslo en la cantidad de personas que hacen clic. La cantidad de personas que hacen clic, ¿cuántos compran mi ebook? Ah, Ese es público frío, ¿verdad? sí, está Que son como 800, ¿verdad? a ver. en la nuestra. Nosotros, bueno, Mix teníamos, vamos a decir que 900 y Ah, compra en este momento tenemos 60, pero no, ahí está sumado la guía y la masterclass. Vamos al caso que fueran 60. ¿Cuál es el porcentaje de conversión? 60 entre 900, vamos a decir. ay, 6.7%. el 6, ajá, casi 7%. ¿Cuánto? Casi el 7, 6.6%. 6.6. Dejémoslo en 5. ¿Cuál es y entre compradores del ebook a la masterclass, cuánto es el porcentaje de conversión? Es que no tengo esos números. 15%, ¿no? Ah, bueno, sí, hay 15. Ujú. Ahí es donde resolvemos el término de lo que estamos hablando acá, de que es muchísimo más fácil venderle a compradores o a clientes, que son clientes que ya nos compraron, que personas que no nos conocen. Ok. Pero no significa que a ese porcentaje le vamos a invertir más plata, sino es muy importante mantener siempre ese flujo de tráfico frío, pues como decía Rachel, para irlos calentando, público tibio, público caliente y después compren. ¿Verdad? Y por eso es que en técnica es importante mantener un 70% de inversión en tráfico frío para mantener ese tráfico constante, pero ese 30% va a ser muchísimo más fácil invertirlo para que compren esos compradores y al mismo tiempo va a ser muchísimo más fácil que esos compradores nos vuelvan a comprar. ¿Verdad? Bueno, seguimos. Y para eso nos sirve entender este cuadro, esta matriz que hablamos anteriormente cuando hablamos del CTR, que cuando alguien toma la decisión de comprar, va a considerar el significado, la relevancia, la atención y la memoria. Por lo general, nuestros anuncios van a tocar. A veces nuestro anuncio va a tener más significado para los
cuando nos identificamos más, ¿verdad? A veces va a tener más relevancia o va a ser más constante o a veces va a tener una tensión muy significativa. Lo importante es mantener ese equilibrio, ¿verdad? Porque si ese equilibrio está más orientado, por ejemplo, al significado, pero no tiene relevancia o no tiene atención, no tiene mensajes de llamado a la acción, podemos perder muchas compras dentro de ese proceso. Entonces ahí juega muy importante nuestros anuncios, nuestra página, de que tenga un significado, una relevancia y una atención bastante importante. Pero además, la memoria, y para eso funcionan las campañas de retargeting. Cuando queremos campañas de retargeting, sobre todo en Facebook, hay algo que se llama atribución. La atribución pueden tener 4 tipos de atribución. Una, después de la visualización. Otra, después de hacer clic. Otra, un día después de hacer clic. Y otra, 7 días después de hacer clic. Por lo general, las primeras van a ser para usuarios que olvidan muy rápidamente el producto. Y está bien. Y ustedes se van a dar cuenta que dentro de esa estrategia está un día después de hacer clic. Por lo general, cuando usamos campañas de tráfico frío, vamos a usar estas 3 tipos de atribución. Después de la visualización, después de hacer clic o un día después de hacer clic. ¿Por qué? Porque el usuario pierde muy rápido la memoria. Pero lo que hacemos o lo que hace la publicidad es recordarle al usuario ese anuncio tras la visualización varias veces el anuncio, o después de hacer clic varias veces el anuncio, o durante un día varias veces el anuncio. Pero cuando nosotros hacemos una estrategia de retargeting, la atribución debe de ser 7 días después de hacer clic. Porque perseguimos al usuario 7 días. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 7 días. Porque usamos esto que se llama memoria, porque le estamos recordando que le interesó, que compró o que inició pago, pero no terminó la compra. No sé si se han dado cuenta, pero sucede que cuando ustedes hacen campañas, cuando ustedes visitan una página web de cualquier producto, va a haber un anuncio que les va a perseguir 1, 2 veces, 3 veces. No sé si les ha pasado. Eso es una campaña de retargeting, pero muchas veces configuramos nuestra campaña de retargeting mal. No siempre es por eso es que tengamos malos resultados, pero es una de las razones principales de que configuramos nuestra campaña con atribución de visualización después de hacer clic o un día después. Lo recomendable es 7 días después, porque campaña de tráfico frío lo veo un día, ¿verdad? Y ya terminó. Pero si montamos nuestra campaña de retargeting, lo va a perseguir otros 7 días después. ¿Verdad? Entonces, por eso es muy importante considerar dentro de nuestra estrategia las campañas de retargeting, pero no solo es montar una campaña de retargeting, sino tampoco es saturar al cliente todo el mismo día, sino tratar de ir como dándole esos mensajes poco a poco y conforme vayamos avanzando, ¿verdad? En ese mismo proceso, ¿verdad? Luego tenemos el CTR. El CTR es el conjunto de esas 4 métricas importantes. El CTR nos va a dar la medición del significado, la relevancia y la atención, inclusive la memoria. El CTR lo podemos medir a través de las impresiones o a través del alcance, ¿verdad? No voy a repetir esta métrica para seguir avanzando. Ya lo vimos en las sesiones anteriores. Luego tenemos el CPC. ¿Qué es el CPC? A ver si me recuerdan. Sería el costo de dar un clic. Costo por clic. Esta es la métrica que va a ser de mucha relevancia para nosotros antes de que el usuario pase a nuestro embudo.
costo por clic. Y por lo general optimizamos por costos por clic. Ya se dieron cuenta que los conjuntos que tienen costos por clic más caros tienen menos resultados. Costos por clic más baratos nos van a dar oportunidades de más ventas. ¿Por qué? Porque cuando el costo por clic es más barato, el cliente entra, da la oportunidad de que entre a nuestro embudo, a nuestro proceso de ventas. ¿Verdad? En ese mismo proceso. Entonces, ¿cuál es su costo por clic promedio? Ya te digo. Costo por clic saliente único. 0.78. 0.78. ¿Eso es bueno o malo? Lo que es malo. Debería estar hasta 45, ¿no? 40, entre 15 y 45. Exacto. Mm. Busquemos costos por clic más baratos. Pausemos los anuncios que están más caros. Creo que ustedes tienen su conjunto de anuncios, solo un anuncio, por eso creo que está empezando a costar más caro. Pero ahorita que van a montar su otra estrategia, hay que considerar justamente costos por clic más baratos, ¿verdad? Entonces, lo que nos va a dar la pauta de optimización de nuestro embudo entre marketing y nuestra publicidad y a nuestro embudo son los costos por clic. Si sus costos por clic están altos, vamos a tener menos resultados. Y así como sucede en los costos de CPM como tal y los costos por inicio de pago y demás. Pero en este embudo, el problema que tenemos es optimización de anuncios para costos por clic más baratos. Así que hay que considerar costos por clic más baratos. Seguimos. No nos va a dar tiempo de hablar, como repito, de esta estrategia que ya ven que estamos repasando y cada vez que repasamos encontramos nuevas cosas. Pero lo que ya vimos hasta esta etapa del tema de métricas, vamos a hablar sobre el tema de embudos. Porque todo está conectado con los embudos, ¿verdad? Las métricas están basadas en teoría de embudos y los embudos nos van a servir para considerar nuestra estrategia. Un embudo también va a tener público frío, tibio y caliente. Por ejemplo, en esta ejemplificación de un embudo bastante simple, bastante generalizado, tenemos que en la primera etapa nuestra publicidad va a generar público frío. Ese público frío va a visitar la página. Cuando visita la página, esa persona se convierte en un prospecto porque dejó sus datos. Luego, después de dejar sus datos, pasa por una conferencia, una llamada, una presentación, un webinario y ya se convierte en público caliente. Y luego pues, se convierte en cliente, que en este caso estamos buscando socios, ¿verdad? Entonces se convierte en un partner. Entonces tenemos público frío, público tibio y público caliente antes de convertirse en nuestro cliente. ¿Verdad? Lo vemos a ver, lo vemos así y ahora lo vemos como esto. Y esto ya lo hemos visto varias veces, no me voy a centrar en esto, sí lo vamos a ver en la siguiente sesión un poquito más a fondo, pero lo mismo, campañas generan público frío que visitan la página del ebook. Los que compran el ebook se convierten en público tibio. Luego estos se pasan a un webinario, compran una membresía, un producto y luego se convierten, pues los que están listos a comprar, perdón, porque todavía que no, listos a comprar se convierten en público caliente y los que ya compraron el curso, la membresía, público caliente, ¿verdad? Y aquí hay más etapas. Se dieron cuenta que aquí hay una, dos, tres, cuatro y cuatro etapas. ¿No? Hay una etapa y no contamos esta de publicidad que serían 5 etapas. ¿No? Este es un embudo mucho más complejo. Luego tenemos este. Ese es otro embudo diferente. Este embudo tiene etapa 1, ebook.
Etapa 2, se mandan a un grupo de WhatsApp. Pero también tienen estrategia de email marketing. Luego, después del grupo de WhatsApp, se mandan a un lanzamiento en vivo. Otra etapa. Después del lanzamiento, entra la estrategia de público caliente. Y hay otra estrategia de email marketing. Y hasta después ya viene la parte de la venta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1 y aquí no estamos considerando todavía la publicidad, ¿verdad? Aquí la publicidad sería 1, aquí sería 2, aquí sería 3, aquí sería 4, aquí sería 5, como tal, 5 etapas. Vamos a ver otro embudo. Esta es otra ejemplificación diferente de un proceso de embudo. Este es un embudo que acabo de construir para un cliente. Como tal, entonces tiene solo publicidad en Facebook, etapa 1. Visitan la opt-in, etapa 2. Después de la opt-in viene un calendario con Calendly, etapa 3. Este Calendly está conectado a una campaña de email marketing, pero también se conecta a un CRM, que es un programa de manejar clientes potenciales. Se le da seguimiento personalizado, pero esta persona agendó en Calendly, pero se le metió también a un grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp hay un broadcast, hay una campaña que es diferente a la campaña de email marketing. Después hay una llamada de ventas, que hay 3 caminos diferentes. A través del broadcast, a través del grupo de WhatsApp o a través del correo electrónico. 3 puntos de contacto para que después pase al checkout o la venta. ¿Verdad? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de contacto hasta que compre. Este producto obviamente vale $1,000. No vale $50, sino vale $1,000. Entonces, a más puntos de contacto, obviamente, a más caro el producto, hay que considerar un proceso, un journey, un customer journey, que sería un camino del cliente a diferentes puntos de contacto, que podrían ser a más caro, más puntos de contacto. ¿Verdad? Entonces les hago la pregunta acá, que este es un poquito más complejo que los anteriores. ¿Dónde está el público frío? ¿Dónde está el público tibio? ¿Y dónde está el público caliente en este embudo? Porque el público frío está en Facebook al inicio. Ujú. Al inicio y lograr que hagan el opt-in ya por ahí es la primera parte del embudo. Eso es una segunda fase, es lograr que hagan el opt-in. ¿En dónde? Es que la gente ve el anuncio en Facebook, público frío, pero lograr que hagan el opt-in, viéndolo en lo que hemos venido viendo, ya en el opt-in ya hay pérdida. Ojo acá, hay un Calendly intermedio que sería que ellos agendan una llamada. Pero antes de llegar al Calendly tienen que haber pasado por el opt-in, ¿o no? Sí, pero ahí todavía es un público frío en este Sí, embudo. sí. Entonces, el público tibio estaría acá cuando agendan la llamada. ¿Dónde estaría el público caliente? Cuando ya están en el WhatsApp, no sé. Yo pienso que salen del Calendly después de que ya se les da seguimiento, si hay seguimiento 2, 3 y 4, seguimiento 1 a 1, seguimientos. Cuando toman la llamada. Ok. Cuando toman la llamada ya se convierten en público caliente porque ya pasamos por el proceso de eliminar objeciones, se le vendió, hizo el proceso de atención. Recordemos que es un high ticket, en este caso que es un high ticket que vale $1,000 el producto. ¿Verdad? Entonces,
el cliente todavía no toma, sí está en los grupos de WhatsApp, sí está en el seguimiento, sí está en el correo, pero hay que tomar una llamada de ventas. Esta llamada es importante. Entonces, para eso sirven estos diferentes puntos de contacto, para que el cliente tome la llamada de ventas. Sin la llamada de ventas no se le puede vender un producto. ¿Va? Entonces tenemos público frío, publicidad opt-in, público tibio, cuando agendan la llamada, y público caliente cuando ya toman la llamada. Entonces, todos los que tomaron la llamada ya son públicos que están dispuestos a comprar. Bueno, en ese mismo proceso. Bueno. Hay algo. Ay, perdón, voy a estornudar. Qué ratos quería estornudar. Bueno, hay algo que vamos a seguir viendo que es parte de esta misma estrategia avanzada, que es cómo utilizamos nuestros públicos. Porque también dentro de Facebook vamos a tener esa misma estrategia público frío, tibio y caliente, que todavía no lo hemos utilizado al 100%, pero por lo general se recomienda tener campañas de alcance. Hay una razón importante de que Facebook tenga sus diferentes tipos de objetivos y los tenga divididos, ¿verdad? Entonces vamos a tener campañas de reconocimiento de alcance y tráfico para campañas de público frío. Si queremos generar público tibio, podemos usar, por ejemplo, inclusive hasta reproducciones, mensajes como tal, que es el público tibio, y público caliente, campañas de conversión. Vamos a aprender cómo usar esa estrategia, que al final lo que nos va a hacer es tener una máquina de generar prospectos, de generar ventas. Vamos a entender que tampoco es tan fácil construirla. Es una estrategia bastante avanzada, pero nos va a servir para empezar a entender cómo funciona toda la publicidad, y si entendemos esa parte, pues todo lo demás nos va a ir con añadidura, vamos a ir aprendiendo muchísimos aspectos. No están al tanto de lo que está pasando en este momento, pueden revisar las retransmisiones porque las tienen ahí, tienen el acceso ahí para ella. Siempre van a haber dudas, así que mi recomendación ahorita que vamos avanzando y vamos teniendo términos más avanzados, pues que vean las retransmisiones, que es lo importante en ese mismo proceso. Así que muchísimas gracias por haberse conectado. Hay una intervención pequeña. Yo me quedé, la verdad, en los anuncios de Google Ads, me quedé en esa parte. Desde ahí no avancé, o sea, no he llegado a la parte de Facebook todavía. Ya, buenísimo. Bueno, yo les recomiendo revisar las retransmisiones de las sesiones en vivo que tenemos. También tenemos activas las sesiones de mentoría 1-a-1 para ir viendo, para ir montando las campañas, así como Raúl y Rachel que tienen sus campañas activas. Si se quedó con Google Ads, lo primero sería ver las retransmisiones desde el principio, ir viendo qué hay, y luego cuando ya vea que ya avanzó hasta de última, o sea, cuando ya está en este momento, pues ir tomando las sesiones 1-a-1, creo que es lo importante. Y las retransmisiones las puede tomar en un solo día, bueno, no son 11 retransmisiones que tenemos, 11 semanas que llevamos transmitiendo estas sesiones. Pero hemos avanzado así paso por paso. Y luego la sesión 1-a-1, que creo que es muy importante tomarla, están en el link de la academia, que la tienen, que se las compartimos, que pueden acceder ahí. Entonces, Herbie, vea las retransmisiones, puede escribirme si tiene dudas de forma directa, o bien agendar una sesión 1-a-1 para ir pues explicando y viendo qué proceso podemos avanzar con usted, para ir avanzando también el proceso. Bueno, así que Perfecto. buenísimo, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Creo que con Raúl y Rachel tenemos una sesión el día viernes, así que nos vemos. Feliz noche. Gracias. Vale, feliz noche. Feliz noche.